Los periodistas. Pues acá estamos con el politólogo Manuel Antonio Díaz Cid, como cada semana en los comentarios. Recientemente salió alguna publicación, algún adelanto, una reseña del último libro de novela histórica, muy bien documentado, no lo he leído, pero las reseñas lo hagan así, de este investigador Cedillo con C, que ya tuvo su debut trascendente con el tema de los nazis en México hace unos años, y ahora le dedica todo un libro a una mujer guapa que incursionó en los medios artísticos, que se dice estuvo relacionada sentimentalmente con Miguel Alemán en su momento, y también con algunos personajes de la farándula como Mario Moreno, Cantinflas y algunos otros políticos y empresarios importantes. Y era una espía nazi que contribuía al mismo tiempo con la información que trascendía en los Estados Unidos con la comunidad de los propios artistas que estaban también identificados con el nazismo, Manuel. Había todo un movimiento de el nacionalsocialismo por conquistar a los políticos de varias naciones, y los mexicanos eran especialmente de un gran interés por los antecedentes que tuvo la Fundación Alemana, los estudios que hizo Humboldt y toda la relación en el tema de la Fundación Cultural Alemana, las escuelas, el tema de la música, de las imprentas, por supuesto, muchas cosas, ¿no? La misma tecnología en la aviación, en las relaciones diplomáticas, y el petróleo, que era uno de los intereses más importantes que Hitler tenía sobre México. Este libro, no sé si ya lo leíste, pero pues es otra tapa que se destapa de la enorme caja de Pandora que se ve cuando los archivos secretos de las naciones empiezan a ventilar algo que en su momento fue declarado como secreto de Estado para no contaminar las relaciones o los hechos. Y después de los años, la historia cambia, la forma de ver la realidad, que en aquel momento se tomaban decisiones, pero con un enfoque totalmente diferente al que luego nos narraban los historiadores, ¿no? Sí, mira, uno de los aspectos primeros que han salido a la luz con la apertura de los archivos nacionales ha sido el hecho de que en México los servicios de inteligencia alemanes funcionaban básicamente sobre tres ejes que eran totalmente diferentes cada uno. La Gestapo, que al igual que en Alemania era la policía política y tenía agentes en los países neutrales pero importantes para que reportaran sobre la conducta de la sociedad, las simpatías que el nazismo y el fascismo tenían para las sociedades, los acontecimientos de la Guerra Civil Española manejados de tal forma que resultaban totalmente aceptables y digeribles para los que estaban escépticos en la autoría o en las acciones de violencia que se dieron en ese conflicto. Y en México, evidentemente, continuar una historia, Jesús Manuel, que comenzó en 1910, cuando los servicios de inteligencia extranjeros, pero particularmente los norteamericanos, comenzaron a maniobrar en contra del recién electo gobierno de Madero, y con eso comenzó un proceso en el que en aquella época
y en épocas posteriores, como se puede ver en los documentos, la presencia de los alemanes como observadores, en realidad como agentes secretos de los diferentes grupos de investigación que había en Alemania, estuvieron caminando por las calles de México llevando la información, por ejemplo, de que la sociedad mexicana de la clase media para arriba fundamentalmente era simpatizante de los fascistas y de los nazis y era contraria a las demás ideologías. Pero en la medida en que tú bajabas los estratos sociales, en esa medida aparecían las lealtades, las simpatías, los movimientos a favor de la Unión Soviética, que tenía también sus partidarios y que estaba representada por el grupo de Vicente Lombardo Toledano y otros mexicanos que en aquella época trabajaron para Rusia. En el caso específico de Vicente Lombardo Toledano, él era un agente a sueldo, estaba contratado, recibía dinero de la embajada rusa, no como muchos otros que les enviaban folletines y les enviaban cuestiones de propaganda, pero que para mantenerlos cerca, pero no eran adherentes al bando de los comunistas. Este autor Cedillo hizo una investigación en donde toca de refilón este tema, pero su tema central es qué pasa con los servicios de inteligencia alemanes que de repente dejaron de funcionar en Estados Unidos y lo mejor de lo que habían tenido los alemanes en Estados Unidos se viene para México. Esto era, digamos, una apreciación en la que no todos estaban de acuerdo. O sea, Hilda Kreger llega de los Estados Unidos a México, no vino directamente de Alemania. No, Hilda Kruger llega directamente de Alemania a Estados Unidos. ¿Y de ahí a México? Y de ahí a México. Ella intenta hacer pero ella viene primero como relacionada con el medio de la farándula, viene el cine, buscando, no en la diplomacia, no claro, en el tema de una agregada cultural o algo así. En el nuevo libro ese asunto queda un poco como condicionado a algunos comentarios, pero daría la impresión como que traía ya ella, cuando llegó a México como artista, ya traía consignas, ya traía quien le pasara los documentos para que ella no tuviera en sus manos nada que pudiera incriminarla de cualquier cosa. En el primer libro se menciona que ella tenía una habilidad, dada su belleza física, de relacionarse con personajes que tenían esa concupiscencia hacia las artistas famosas o hacia las caras bonitas. Claro. Miguel Alemán fue uno de los casos, y mediante él y algún otro que funcionaba en aquel momento como el secretario de Gobernación, se introduce en los grupos políticos más importantes de México. Así es. Y en el medio de la farándula, ella incursiona haciendo amistades con Cantinflas, como tú decías. Por supuesto, hay una fotografía que sale publicada en el Universal
en donde está con una guitarra Mario Moreno Cantinflas y ella está a un lado. Así es. Y del otro lado Miguel Alemán. Está también la relación que establece ella con el grupo de María Félix, con quien no llevó una amistad, pero sí llevó, digamos, una buena relación que le abría muchas puertas, porque, como tú lo has comentado ya varias veces en esta mesa, María Félix es mucho más que una artista de cine. Fue protagonista de una serie de decisiones políticas muy importantes. Así es. Y algunas relacionadas con el tema del culto a cuestiones divinas, no precisamente del orden católico. Exactamente. Este grupo de culto a la muerte, de morir el día que naces, de cosas de este tipo, ¿no? Que luego cuando ella muere, pues se descubren y empiezan a salir una serie de cosas sobre una secta, ¿no? Que ella era prácticamente como la diosa de esa secta, ¿no? Como uno de los componentes junto con Ernesto Alonso, ¿no? Junto con Ernesto Alonso. Entonces ella lleva una vida en el mundo de la farándula y una vida diferente en el mundo de la política. Allí se acerca a las figuras que a ella le parecían más importantes, a los ministros, sobre todo de Economía, de Hacienda y de Gobernación. Hacienda y Gobernación. Y hasta el Ejército, ¿no? Creo que tiene también algún acercamiento. Tiene por ahí algún acercamiento. Con la Secretaría de la Defensa. Con el Ejército. Ella era una mujer que intentó hacer una carrera de artista de cine, un poco la historia repetida de Leni Riefenstahl, que quisieron ser y no pudieron por las oposiciones internas, en donde ya no jugaba su belleza y su talento, sino la persona política, ¿no? Que la estaba protegiendo y la estaba impulsando. Ella es amante de Goebbels y lo dice en el libro con todas sus letras. Y Goebbels es quien le da instrucciones de moverse y la trae a México porque se había creado una situación en Alemania inaceptable, en la que un ministro, además el ministro de propaganda, el poderoso ministro de propaganda, que uno de los más cercanos a Hitler. Así es. Resulta que su mujer le ponía los cuernos. Él le ponía los cuernos a su mujer, y esto para Magda Goebbels era inaceptable. Entonces Magda Goebbels no tiene ningún problema en brincar por encima de su marido e ir directamente con Hitler para contarle sus cuitas. Hitler enfurece, llama a Goebbels y le obliga a aceptar delante de él que no podrá volver a traicionar a Magda sin un castigo que el Führer iba a pensar para que se calmaran este tipo de situaciones en Alemania. Y por lo tanto Hilda tiene que salir de Alemania, en donde estaba llevando una carrera de artista
pero en películas de poco impacto. Ninguna de ellas es un clásico por su presencia en ellas. Es decir, se quedó como trunca su carrera en el terreno del cine. Llegando a Estados Unidos, hace ella los intentos, pero ahí hay un fenómeno que pesa mucho, y es que ella no habla inglés, ni aprendió nunca a hablar inglés. Bueno, nunca en aquella época, porque después vive en Estados Unidos y lo aprende. Pero ella, a diferencia de Marlene Dietrich y varias otras artistas que salieron también de Alemania y llegaron a los Estados Unidos, pero alcanzan un reconocimiento como artistas y esto las proyecta. Aquí ella hace de secretaria en una película que ni siquiera figura ahora en los catálogos. En fin, lo que no tenía para el cine lo tenía como facilidad para acercarse a la gente, como tú decías, poderosa y rica, y sobre todo a los políticos. Ella tiene acercamientos interesantes en los Estados Unidos con el círculo más próximo a los Kennedy, que en aquella época el clan Kennedy, comenzando por el papá Joseph, que era embajador. Era muy proclive Sí, al nazismo, ¿no? Él era embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, pero en lo personal era un simpatizante del nazismo. Él incluso compromete al gobierno de Roosevelt cuando se hace el desfile de la victoria en España, cuando termina la guerra civil. Desfile presidido por Francisco Franco, y en donde Joseph Kennedy y sus hijos van todos a la recepción y son de los que aplauden el desfile, mostrándose aquí una faceta de la familia de los Kennedy que contrastaba con ese clima que seguramente conoces bien de los grupos de intelectuales de izquierda dando todo su respaldo y apoyo. Bueno, estaban relacionados con esa parte del ala de izquierda en el Partido Demócrata, ¿no? Así es, y ellos no solo no querían a Hitler, ellos tenían sus propias propuestas, la socialdemocracia, etcétera, y con ellos se formó un núcleo de actores que un poco más adelante van a tener, al final de la Segunda Guerra Mundial, tienen un problema con el FBI que los acusa formalmente de colaboradores con Rusia, y se arma el escándalo porque figuras muy notables del cine aparecen vinculadas a esta nueva línea que está surgiendo. Hilda Kruger nunca tuvo la oportunidad de presentarse dentro del terreno de el cine como, digamos, una artista propicia a estos grupos de corte ideológico, a sus reuniones, sus fiestas. Nada de esto le tocó a ella, porque ella llega cuando ya está prácticamente liquidado el asunto
y las propias compañías productoras de cine están divididas entre sí por sus puntos de vista respecto a los temas ideológicos. Viene una orden terminante de Goebbels, que había recibido estas instrucciones de Hitler, de sacar a todos los agentes de la Gestapo de Estados Unidos y dejarlos en México. Se hizo, esta maniobra se hizo y quedó más o menos demostrado que la Gestapo no era la institución que más inspiraba a los que querían entrar en el terreno de la inteligencia. Había otros dos servicios, el Servicio de Seguridad del Estado, de una historia bastante amplia, que entra en conflicto con sus opositores, que llega a acuerdos, que sobre todo trabaja para evitar el encumbramiento del marxismo, y una sorpresa, envía informes al Papa Pío XII de las cosas que suceden en Alemania para que Pío XII pueda hacer declaraciones. Y operar en contra del Führer. Claro, y a ti te llama la atención, a cualquiera le llama la atención el hecho que el organismo de seguridad encargado a las SS, que era este del que estamos hablando, le abriera las puertas a grupos, por ejemplo, con una confesionalidad pública como católicos, a los que recibió bien y con los que mantuvo una amistad, incluso el almirante Walter Wilhelm Canaris. Ese fue el intermediario en un determinado momento y el traidor a la causa nazi. La causa nazi, ¿no? Fue el que estableció todos los conductos, las relaciones, el espionaje para poder informar al Vaticano, y el Vaticano a montar toda la estrategia. Inclusive hay un libro que recientemente salió, que ya lo has comentado en otra ocasión, donde se habla del plan cuya finalidad era matar a Hitler. Matar a Hitler. Y el Vaticano involucrado en ello. Así es. Pese a la propaganda que se ha hecho después de que el Papa fue un colaboracionista con el nacionalsocialismo, ¿no? Sí, cosa que contrasta muchísimo. ¿Iglesia de espías se llama? Iglesia de espías. Es el libro, ¿verdad? Sí. Es el último que ha salido sobre estos temas. El mundo del espionaje en México gira sobre todo en torno al espionaje que maneja Canaris, que era el profesional. Gestapo casi no hay, son unos cuantos, y además lo suficientemente torpes como para hacerse notar desde un principio. Y otros, los más inteligentes, que como Hilda Kruger penetran por el lado de la sociedad, de farándula, y se meten. Pero Hilda tenía un jefe, ella reportaba ¿dónde? Con Kohlenberg, que era el jefe de el servicio de información en la embajada alemana en México. Entonces ese era su contacto de tipo institucional, con el que ella comenzó
a hacer acercamientos que le pasaban una información valiosísima, encontrándose ahí con la existencia de una organización que nunca se definió si había participado o no en cuestiones de inteligencia, pero sí en los programas de identificar a la gente con el nacionalsocialismo español, como fue la Falange Española, que era la más numerosa. El número de falangistas en México era de buen tamaño y operaban casi a la luz del día, porque ellos hacían campañas, invitaban y daban conferencias, a diferencia de los otros agentes que entre menos se fijaran en ellos, mejor cumplían su labor. Estos agentes del mundo español vienen después de la derrota de Francisco Franco, mientras aquí en México sigue gobernando Lázaro Cárdenas, que no les tenía especial afecto. Pero esta es la época, una época rarísima, en la que Hitler ha hecho una alianza con los rusos. Y entonces, rusos y alemanes, como socios en este negocio de la información, de repente desubicaron a la mayor parte de los servicios de inteligencia de la América Latina, que no entendían qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que Hitler hubiera hecho una alianza con Stalin? ¿Cómo era posible que Stalin se hubiera prestado a este juego? Y sin embargo así fue. Y curiosamente hoy los documentos demuestran que fue mucho más sincera la actitud de Stalin que la actitud de Hitler. Pero mientras esto ocurría, como que el frente de los comunistas con el resto de la sociedad se deteriora. Porque los grupos nazis tenían otra percepción de las realidades que se estaban viviendo, y por otro lado había un factor de unidad con la Falange Española que no lo había con otros grupos, que era precisamente el papel de la Iglesia. Y dentro del papel de la Iglesia, los jesuitas. Los jesuitas llevaron a cabo una labor excepcional en la Segunda Guerra, no solo en esta sociedad de intermarium, de la que hemos hablado aquí varias veces, sino coordinados varios de ellos en Argentina, otros en Chile, que son los países más representativos de este movimiento, algunos más en Venezuela, empujan hacia adelante para la creación en estos países de partidos políticos que pudieran tener un impacto en la sociedad y que fueran, desde el punto de vista religioso, leales a la Iglesia Católica. Pero ahí, Hilda, ¿dónde fracasa? ¿Dónde está su error? Porque durante un tiempo se mantuvo vigente, le dio el servicio, informó, ayudó a la causa nazi, y después
desaparece, se va a Estados Unidos, ¿no? Después ella se va a Estados Unidos. Pero no sale bien de México. Creo que algún político la saca. Mira, ¿Por celos? ¿Alguna cosa sentimental tuvo ahí? a mí me da la impresión de que ella sale porque los que la protegían se daban cuenta de que cada vez era más difícil esta protección y cada vez menos importante la información que ella tenía. que tenía mucho más de asuntos íntimos con los personajes que con la inteligencia misma. Entonces ella se va a Estados Unidos y regresará en los años 60 del siglo XX a exigir que le restituyan algunos documentos y algunas cosas que le habían decomisado cuando salió la primera vez. En lo económico, ¿será propiedades o alguna cosa así? Pues más que propiedades, eran algunas joyas que tenía, etcétera, se las habían retenido y consigue que se las regresen. Y todavía, y yo tengo el recorte del periódico, uno de los periódicos, si no mal recuerdo, el Universal, publica la fotografía de Hilda Kruger delante de una rueda de prensa a donde dice: nunca fui espía, nunca estuve involucrada en cosas ideológicas. Y ahora con el libro de ese ahora libro, en este libro lo primero que te explica es que sí fue una espía. Sí fue una espía, sí fue un agente de los servicios de inteligencia alemanes y que tuvo su papel y un papel significativo porque todo lo que fracasó siempre en estos intentos de entrar al medio de la farándula tuvo las puertas abiertas para entrar a otros grupos sociales que resultaron política e ideológicamente mucho más importantes para los alemanes de lo que habían sido los reportes sobre el área de la farándula. Bueno, de ahí vinieron después todo el marco de referencia de las inversiones alemanas para México. Así dentro de las relaciones que Hilda Kruger desarrolló con los políticos que luego promovieron el tema de las relaciones internacionales comerciales, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial nos abrimos totalmente a el mercado de los Estados Unidos, pero en consecuencia después a Alemania. Así es. Y como ejemplo está la Volkswagen, Manuel. La Volkswagen. como primer ejemplo, vamos. Porque además los 60s. La Volkswagen... Estamos hablando de la época en la que ella regresó. Sí, que la Volkswagen era una fundación para de economistas, de gente de dinero, para financiar un proyecto de Hitler que se llamó el Volkswagen, es decir, el auto del pueblo, y que tuvo toda una serie de mejoras a lo largo del tiempo que acabaron por convertirlo después de la guerra en uno de los vehículos más solicitados en Europa, dadas sus características. Hubo una época en la que se mencionaba que Volkswagen, la planta Puebla, era también un centro donde existía el espionaje. Mira, algunos de sus presidentes, de sus directores estuvieron en algunas listas de lo que investigaba en aquella época la famosa Dirección Federal de Seguridad, Manuel. Sí, desde luego. Los poblanos lo sabemos por la cercanía, ¿no? Pero son esos documentos que algún día aparecerán, ¿no? Como sí. Ahora los de la señora Kruger. Que al abrirse ella en sus opiniones y abrirse el archivo de los documentos secretos del gobierno mexicano, tú puedes reconstruir la historia o puedes mantener las dos versiones históricas que se han estado presentando,
porque la realidad de los países de América en la Segunda Guerra Mundial, Jesús Manuel, es un tema todavía por explorar. Chile, Argentina, Chile, Brasil, Argentina. Uruguay, Paraguay. Así es. Ese núcleo de países particularmente llegaron a tener internamente estructuras tan ideologizadas que luego aparecerían El militarismo y la con el dictadura militar- militar, con ¿no? el El caso de Chile y de Argentina son ejemplos, ¿no? Pinochet y Onganía serían los generales Claro. que estarían en estas Muy lides. bien. Hay que recordar que Pinochet escribió un libro sobre geopolítica inspirado en las teorías geopolíticas de los alemanes. Fíjate nada más. Pues habrá que leer el libro de Zedillo Habrá que leerlo con mucho con detenimiento. mucho detenimiento. Muchas gracias, Manuel. Los periodistas.